En Hollywood algunos errores se convierten en anécdota, otros se convierten en identidad. Y es que en diciembre del año 2001, un hurto valorado en aproximadamente $5.000 terminó costándole a Winona Ryder algo mucho más difícil de recuperar. Más de 10 años fuera del núcleo de poder de la industria que había dominado durante los 90. ¿Cómo se pierde una década por $5.000? El 12 de diciembre del 2001 fue detenida en unos grandes almacenes de Beverly Hills por hurto. El delito fue real, hubo juicio, hubo condena, hubo sentencia, pero no hubo violencia, no hubo víctimas físicas, no hubo una red criminal detrás. Fue un episodio puntual, valorado en aproximadamente $5.000 en mercancía. Jurídicamente el caso era limitado. Lo que no fue limitado fue la reacción. En cuestión de horas, la imagen pública de una de las actrices más influyentes de su generación comenzó a reconfigurarse. No se discutía únicamente el hecho, se discutía su carácter, su estabilidad, su fiabilidad. La narrativa mediática no se limitó a describir el arresto, lo convirtió en símbolo. Las imágenes del juicio circularon durante semanas. La actriz, asociada a sensibilidad intelectual y prestigio dramático, fue presentada bajo una luz casi pedagógica, como si su caída tuviera que servir de advertencia. El contraste era brutal porque Ryder no pertenecía al ecosistema habitual del escándalo. Durante los años 90 había sido una figura central del imaginario cultural estadounidense, desde Beetlejuice hasta Eduardo Manos Tijera, pasando por Reality Bites y su nominación al Oscar por Little Woman. Había construido una carrera que combinaba riesgo artístico y viabilidad comercial. En aquella década ocupaba una posición de poder poco habitual para una mujer joven en Hollywood. Elegía proyectos, impulsaba producciones, negociaba condiciones. Su nombre no era un rostro intercambiable dentro del cartel, era garantía de densidad dramática, y esa influencia importaba, porque en la industria del entretenimiento el poder real no siempre se mide en premios, sino en capacidad de decisión. Por eso el arresto no solo sorprendió, desestabilizó una narrativa cuidadosamente construida durante más de 10 años. El proceso judicial siguió su curso. Ryder fue condenada a libertad condicional, multa y servicio comunitario. Desde el punto de vista legal, el caso tuvo principio y final, pero mientras los tribunales cerraban el expediente, algo más silencioso comenzaba a moverse en la industria. Proyectos en desarrollo dejaron de contar con su nombre. Ofertas que parecían encaminadas se evaporaron sin explicación formal. No hubo comunicado anunciando un veto, simplemente dejó de estar en las conversaciones centrales. En Hollywood el castigo raramente se declara, se ejecuta mediante ausencia. La industria no funciona únicamente con talento, funciona con percepción de estabilidad. Una estrella es una inversión sujeta a seguros, calendarios internacionales sin compromisos publicitarios. El arresto convirtió a Ryder en lo que el sistema más teme: un riesgo reputacional. Aunque el delito fuera menor, la narrativa mediática amplificó la idea de imprevisibilidad, y un ecosistema obsesionado con el control, la imprevisibilidad es una variable incómoda. Durante los años siguientes, su presencia en grandes producciones disminuyó de manera visible. No desapareció por completo, pero fue desplazada hacia proyectos más pequeños o secundarios. La transición no fue abrupta, fue progresiva. La visibilidad, el verdadero capital en Hollywood, se redujo, y con ella su capacidad de decisión. Es en este punto donde el caso deja de ser anecdótico y empieza a volverse estructural. El contraste con otras trayectorias contemporáneas resulta difícil de ignorar. Entre 1996 y 2001, Robert Downey Jr. fue arrestado en múltiples ocasiones, pasó por centros de rehabilitación, fue condenado a prisión en California y estuvo encarcelado durante casi un año. Su historial judicial incluía reincidencia y episodios públicos ampliamente documentados. Durante ese periodo fue considerado inasegurable y despedido de la serie Ally McBeal en 2001 tras nuevos incidentes relacionados con el consumo. Sin embargo, el relato no quedó fijado como una advertencia permanente. A partir del año 2003 comenzó a recibir papeles relevantes nuevamente. En 2008 protagonizó Iron Man, película que recaudó más de $500 millones en taquilla mundial y dio origen al universo cinematográfico más rentable de la historia reciente. Su caída fue reinterpretada como prólogo de una redención espectacular. En el caso de Ryder, el delito fue puntual y no violento. Existió un historial prolongado de reincidencias, cumplió sentencia y pagó la multa correspondiente. Jurídicamente el episodio fue finito. Industrialmente la etiqueta se extendió durante más de una década. Uno regresó como pilar de una franquicia multimillonaria, la otra tardó más de 10 años en recuperar centralidad dentro del sistema que antes dominaba. En Hollywood la asegurabilidad no es un detalle técnico, es un filtro de acceso
al poder. Las producciones de gran presupuesto dependen de pólizas millonarias que cubren retrasos y comportamientos de riesgo. Cuando un intérprete es considerado no asegurable, el sistema se bloquea. Pero la duración de esa etiqueta no siempre es uniforme. En algunos casos se renegocia y se diluye con rapidez. En otros se prolonga mucho más allá del expediente judicial. El sistema no castiga solo el delito, castiga la pérdida de control sobre la imagen. Durante casi una década, el error de uno fue tratado como capítulo previo a una leyenda. El de la otra funcionó como recordatorio permanente de la fragilidad de Hollywood. Pero además se expone una asimetría en la gestión narrativa del error. Un historial de detenciones múltiples por drogas duras pudo integrarse en el mito del talento indomable. Un hurto sin violencia derivó en una pérdida sostenida de centralidad profesional. La diferencia no reside únicamente en la gravedad objetiva de los hechos, sino en la forma en la que el sistema decide enmarcarlos. En el caso de Ryder, la construcción mediática tuvo un tono particular, casi ejemplarizante. La caída de la actriz, seria, servía como advertencia silenciosa. Nadie estaba por encima del sistema. El mensaje implícito parecía claro: la fantasía debe mantenerse intacta, y quien la fracture, aunque sea levemente, puede quedar fuera del encuadre. Con el paso de los años, se supo que atravesaba un periodo complejo relacionado con salud mental y medicación prescrita, pero ese matiz llegó tarde. En la lógica mediática, el primer titular suele imponerse al contexto posterior. La simplificación es más rentable que la complejidad. Durante la primera mitad de los años 2000, su carrera quedó en una zona ambigua. No estaba oficialmente vetada, pero tampoco plenamente reintegrada. Trabajaba así, pero lejos del centro. Cada entrevista incluía la misma referencia obligatoria al incidente. El delito dejó de ser episodio para convertirse en prólogo permanente. Y ahí radica el núcleo incómodo del caso, cuando un error puntual se transforma en identidad prolongada. La sanción deja de ser jurídica y pasa a ser estructural. Hollywood no necesita prohibir formalmente para excluir. Lo que ocurrió con Winona Ryder no fue únicamente la caída de una actriz por un delito menor, fue una reordenación silenciosa de jerarquías dentro de una industria que protege su narrativa con más rigor que su coherencia moral. La pregunta ya no era qué había hecho, la pregunta empezaba a ser cuánto iba a durar la penitencia. Durante más de una década, el nombre de Winona Ryder permaneció en una zona intermedia del ecosistema hollywoodiense. No estaba oficialmente excluida, no existía una declaración pública de veto, nadie admitía una decisión deliberada. Sin embargo, la diferencia entre su posición de los años 90 y su presencia en la década siguiente era evidente. Hollywood tiene una memoria selectiva. El sistema no opera únicamente bajo reglas escritas, sino bajo dinámicas de confianza, asegurabilidad y percepción pública. Un estudio no necesita anunciar que una actriz es problemática, basta con que los departamentos legales eleven primas de seguro o que un productor considere que su nombre puede distraer en una campaña promocional. La consecuencia es la misma: menos oportunidades, menos visibilidad, menos influencia. Durante esos años, Ryder trabajó en producciones independientes y proyectos de menor escala, pero quedó al margen del circuito de grandes estudios que había dominado en los 90. En el 2002 perdió el papel protagónico en Panic Room, proyecto inicialmente vinculado a ella, que finalmente fue interpretado por Jodie Foster tras su arresto y posterior hospitalización. La sustitución fue silenciosa pero simbólica. Un thriller de gran estudio que podría haber consolidado su continuidad industrial pasó a manos de otra actriz. Entre el 2002 y 2016 no volvió a encabezar una gran producción de estudio con la centralidad que había tenido en la década anterior. Fueron más de 10 años sin ocupar el núcleo del sistema que antes negociaba desde dentro. 10 años en los que Hollywood siguió produciendo mitos sin ella. No desapareció, pero dejó de ser imprescindible. El espectáculo tiene una lógica paradójica. Se alimenta de historias de caída y redención, pero no todas las figuras reciben el mismo guión de regreso. La redención en Hollywood no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión de utilidad narrativa. Mientras tanto, el entorno cultural comenzaba a cambiar. A mediados de los 2000, el modelo clásico de estrella individual empezó a ceder terreno frente a las franquicias. El poder se desplazó desde el carisma personal hacia la propiedad intelectual. La estabilidad se volvió aún más valiosa que el talento. El sistema necesitaba rostros predecibles dentro de universos controlados. En ese contexto, la etiqueta de riesgo pesa más que nunca. Sin embargo, hacia la segunda mitad de la década del 2010, otra transformación empezó a reconfigurar la industria. Las plataformas digitales alteraron el mapa del
entretenimiento. El consumo fragmentado abrió espacio para apuestas menos convencionales y la nostalgia, esa herramienta poderosa, comenzó a convertirse en estrategia comercial. En el 2016, una serie ambientada en los años 80 debutó en Netflix y sorprendió tanto al público como a la industria. Stranger Things no apelaba al pasado, lo reconstruía como experiencia emocional colectiva, y en el centro de esa reconstrucción estaba Winona Ryder. Su papel como Joyce Byers no era decorativo, era esencial. Una madre que parecía inestable ante los ojos de la comunidad era la única capaz de percibir la verdad detrás de la apariencia. La mujer que todos consideran exagerada resulta ser la única que tiene razón. La metáfora es innegable. El público respondió con entusiasmo y las nuevas generaciones la conocieron sin el peso directo del juicio del año 2001. Para muchos espectadores jóvenes, Ryder no era la actriz arrestada, sino la madre que iluminaba su casa con luces navideñas para comunicarse con su hijo desaparecido. El relato cambió de eje. La cultura del espectáculo adora las narrativas de redención, pero necesita que esas redenciones resulten comercialmente atractivas. Cuando la caída puede integrarse en un relato épico de superación, el sistema encuentra valor en rehabilitarla. Cuando la caída desestabiliza la imagen de control que rodea una figura, la redención suele llegar más tarde o bajo condiciones más estrictas. Pero incluso este regreso fue narrado bajo una lógica moral. Los titulares hablaron de renacimiento, de segunda oportunidad, de resurgir tras la caída. El sistema necesitaba enmarcar su retorno dentro de un sistema reconocible. Error, aprendizaje, redención. Pocas veces se plantea si la magnitud de la caída había sido proporcional en primer lugar. El contraste con otras trayectorias seguía latente. Algunos actores con antecedentes judiciales más graves se habían vuelto en cuestión de pocos años. En ciertos casos, el comportamiento errático se integró dentro del mito del artista indomable. No se trata de afirmar una conspiración contra Ryder, no hay evidencia de un acuerdo explícito para excluirla. Lo que sí se puede observar es un patrón estructural. El sistema protege aquello que considera comercialmente funcional y penaliza aquello que percibe como riesgo simbólico. Y esa penalización no siempre guarda proporción con el hecho inicial. En el 2001, la narrativa dominante necesitaba una caída clara. La imagen de la actriz sofisticada convertida en acusada por hurto era demasiado poderosa como para no explotarla. En 2016, la cultura necesitaba nostalgia, vulnerabilidad y autenticidad. Ryder ofrecía exactamente eso. La industria no solo produce historias, también detecta cuando una figura vuelve a ser útil dentro de un nuevo clima cultural. Su regreso coincidió además con un cambio en la conversación pública sobre salud mental y presión mediática. Lo que años atrás había sido presentado como capricho o arrogancia, comenzó a interpretarse bajo una luz más compleja. Ella misma habló de ansiedad y medicación durante aquel periodo. El matiz llegó tarde, pero el contexto cultural era distinto. El sistema, sin embargo, rara vez revisa oficialmente sus juicios. Con el éxito sostenido de Stranger Things, Ryder recuperó nominaciones, presencia en alfombras rojas y capacidad de negociación. Volvió a ocupar el centro del encuadre, pero el regreso no borró el precedente, lo recontextualizó. La etiqueta no desapareció por completo, simplemente dejó de ser dominante. Y es que hay algo imposible de ignorar. Si un historial prolongado de detenciones por drogas pudo transformarse en relato de redención, mientras un delito puntual y no violento se convirtió en identidad presente durante más de una década, entonces la cuestión no era únicamente jurídica, es narrativa, es cultural, es industrial. En términos legales, ambos casos siguieron su curso. Hubo procesos, condenas, consecuencias, pero en términos simbólicos, la duración del castigo fue distinta. Hollywood no solo administra contratos y seguros, administra mitología. Decide cuándo una caída alimenta el mito del genio atormentado y cuándo funciona como advertencia silenciosa para el resto del sistema. No es una teoría conspirativa, es una observación estructural. El sistema parece más dispuesto a perdonar a aquello que puede convertir en épica rentable que aquello que desestabiliza la imagen de control. Quizás el verdadero poder de Hollywood no radica en decidir quién comete errores porque todos los cometen, sino en decidir qué historia se construye alrededor de esos errores y cuánto tiempo se permite que esa historia defina una identidad pública. Para una nueva generación, su nombre ya no estaba asociado a un juicio de hace más de 2 décadas, sino a un personaje que se negó a aceptar la versión oficial de la realidad. Porque en Hollywood no todos los errores pesan lo mismo ni duran lo mismo. Y quizás la verdadera pregunta no es quién comete el error, sino quién decide cuánto debe durar. El delito fue finito, la etiqueta no. Y en una industria que vive de la ficción, a veces la historia más poderosa no es la que se cuenta en pantalla, sino la que se decide detrás de ella. Porque en Hollywood algunos errores se convierten en anécdota y otros en identidad.